¿cómo te puedo decir? De criterio, que tú hagas un criterio a lo que tú vas a ver y que tú le pidas a Dios que te ayude, que puedas aprender más, que puedas no aprender, sino que pueda serte revelado la palabra, pueda serte revelado lo que ha pasado y que aunque estos documentales están en nuestras redes, a nuestro alcance, hay cosas que nos impiden verlos, porque es verdad, porque es al final del día una verdad absoluta. Y nosotros tenemos que aprender muchísimo más para poder estar firmes. Los tiempos que vienen son difíciles, son violentos, y dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Perecer es igual a morir. Muchos mueren por falta de conocimiento. Entonces estamos aquí para poder tomar ese conocimiento. Abre tu corazón y dile: Señor, llévame a donde tú me quieras llevar. Vamos a ponerle play. Vamos a ponerle play a ver si se puede escuchar bien. Eso está volada, ¿no? Vamos a leer así. ¿Conocen a Ron White? ¿Han oído de él? Hablar de él. Un científico norteamericano que ha descubierto muchísimas cosas de lo que la palabra tiene. Él da un soporte científico a lo que tú y yo creemos. Entonces, yo te pido que lo sigas. Este es un hombre que han hecho menos, que han tratado de opacarlo, que han tratado de quitar toda evidencia, porque a lo que él ha llegado es una revelación muy profunda de las Escrituras. Entonces, qué bueno que no lo conocen, otros sí. Vamos a verlo y después vamos a preguntar. El Arca del Pacto es un objeto dorado, secreto, conocido por los judíos, cristianos y también por los musulmanes. También se ha hecho conocer a una audiencia más amplia al mostrarse en varias películas. Pero, ¿qué es el Arca del Pacto? El texto más antiguo escrito sobre el Arca es la Torá, hallada en la Tanakh hebrea y en el Antiguo Testamento de la Biblia. Se nos habla sobre el Dios Supremo, quien expresó ser el creador del planeta Tierra. Él escribió 10 leyes en 2 tablas de piedra. Esas piedras fueron entonces colocadas en un baúl de oro. El baúl entonces fue cerrado con un asiento o tapa, con 2 querubines, uno a cada lado de la tapa. El arca era usado con 2 propósitos distintos. En primer lugar, era donde el creador de la tierra se manifestaría a sí mismo como la ley, siendo el arca trono para el creador. En segundo lugar, el arca fue colocada en un santuario junto a otros objetos sacros. No se le era permitido a nadie entrar en la habitación donde se encontraba el arca, con excepción de una vez cada año, cuando un sumo sacerdote traía sangre a la habitación y colocaba la sangre enfrente del arca y en el asiento del arca. Esto simbolizaba cómo las transgresiones del pueblo contra la ley dentro del arca eran llevadas a justicia por una sangre sustituta, la cual era traída delante del trono. Luego, el arca fue llevada al primer templo en Jerusalén. Se cree que antes que los babilonios sitiaran la ciudad y destruyeran el templo, el arca fue escondida o desapareció. Desde entonces,
Muchos expertos, teólogos, historiadores y arqueólogos se han preguntado qué ocurrió con el arca y si ésta realmente habría existido. ¿Era acaso un hecho o un mito? No se le permitía a nadie tocar el arca. En más de una ocasión, aquellos quienes violaban esta ley morían súbitamente. El arca seguía también a los israelitas a la guerra. Cuando fue capturada por enemigos, ellos fueron afligidos con plagas hasta que regresaron el arca a sus guardianes. A lo largo de los años han habido muchos cazadores del arca, buscando el arca del pacto o tratando de entender su significado. Muchos han hecho réplicas de la misma. Más de uno ha dicho haberlo descubierto, pero hasta ahora nadie había traído evidencias de sus hallazgos para que sean examinadas. Pero alguien en particular sobresale de todos los otros exploradores de una manera y con un corazón especial. La desaparición del arca ha sido un misterio por un largo tiempo. Todas las fuentes mencionan que su lugar de escondite estaba escrito mucho después de su desaparición y que está claramente basado en leyendas o artículos. La última vez que el arca es mencionado en la Biblia fue cuando el rey Josías ordenó que se colocara de vuelta en el templo. Pero también sabemos que Babilonia conquistó Jerusalén en los días de los hijos del rey Josías, unos 35 años después. Algo interesante sobre esto es que no hay ninguna mención del arca, a pesar que otros objetos que fueron llevados a Babilonia son mencionados. Sin embargo, el libro de los Macabeos, que se escribió varios cientos de años después de su desaparición, menciona que el arca había sido escondida en el monte donde Moisés vio la tierra prometida antes de su muerte. El libro de Baruch, un libro más reciente, menciona que Dios dejó que la tierra debajo de Jerusalén se abriera y que el arca volvería a la superficie nuevamente en el tiempo del fin. Y la literatura medieval menciona que el arca había sido llevada a Etiopía. Algunas especulaciones del siglo XX incluían lugares como Egipto y aún Irlanda. Pero, ¿qué es el arca y dónde está? Pueden estar actualmente relacionados. La principal función del arca del pacto era ser la silla gubernamental de Dios en su templo terrenal. El arca tenía muchas tareas fuera del santuario y no estaba limitada a los ritos de sacrificio. Tanto dentro como fuera del sistema del santuario, el arca era usada para defender el derecho de Dios como juez y único Dios verdadero y rey de toda la tierra. Este derecho estaba escrito en la ley, dentro del arca, la cual estipuló que él era el creador y que por tanto la tierra le pertenecía. El Dios de la Biblia dijo: el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, porque toda la tierra es mía. Porque el Señor Altísimo es terrible, Él es un gran rey sobre toda la tierra. Es por esto que el arca iba al frente en guerra contra la ciudad de Jericó, aun cuando esta ciudad no lo aceptaba como Dios o como la autoridad suprema en la tierra. Él aún los juzgaría y pasaría sentencia. A pesar que Nabucodonosor, el gran líder en Babilonia, no adoraba al Dios de Israel, tanto él como otros reyes de grandes naciones en esos días eran aún juzgados por Dios. Los asirios, madianitas, cananeos, egipcios, etíopes, filisteos y muchas otras naciones quienes rechazaban a Jehová como su Dios eran aún juzgados de acuerdo a los estándares de Dios. Cuando el último rey de Babilonia se burló de Dios en el templo de Dios, su sentencia fue dada por el Señor en la forma de una mano que escribía su juicio sobre la pared a la vista de todos. Dios muestra que no importa a qué religión o grupo étnico usted pertenece, usted será juzgado de acuerdo al estándar del Creador y no por su propia norma moral o la norma moral de su cultura específica. Una de las funciones del arca era ir delante del pueblo de Dios en el desierto, guiándoles hacia su lugar de descanso. Estaba presente cuando hubo una disputa sobre la autoridad de los escogidos de Dios y esta tenía que ser resuelta. El arca fue delante de ellos en el río Jordán
y así el río se abrió milagrosamente para el pueblo, permitiéndoles pasar el río hasta la otra orilla. Tomó parte en la confirmación del pacto entre Dios e Israel en el monte Ebal, y aún cuando Israel le falló a Dios y fue conquistado por el enemigo y el arca les fue quitada, Dios usó el arca para juzgar a los filisteos y humillar a sus dioses, por lo que ellos se vieron forzados a devolverla. En esta situación, Dios usó el arca como un símbolo de su reinado. Aun cuando Dios no protegió a su pueblo apóstata, Él protegió el arca, ya que representaba su autoridad. Esto dejó en claro que ningún hombre era necesario para protegerla y que Dios mismo la mantendría segura de todo por sí mismo. Esto también elimina la posibilidad de que haya sido destruida. El arca ha sido el trono de Dios en la tierra y la Biblia dice: tu trono, oh Jehová, es para siempre. Mientras Jeremías había sido testigo de cómo Jerusalén y el templo eran destruidos, él tenía algo totalmente distinto que decir sobre el trono de Dios. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre, tu trono de generación en generación. Entonces, ¿qué ocurrió realmente con el arca? Dios le dijo a Jeremías que la ciudad y el templo iban a ser destruidas. Él estaba preparado junto a muchos otros. La cosa más natural era esconder el objeto más sagrado, el arca del pacto. Una palabra profética para el tiempo del fin en la Biblia puede darnos una clave de dónde el arca surgiría. Y vendrán muchas naciones y dirán: subamos al monte de Jehová, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. En el siglo XIX, en los inicios de la arqueología, varios estudiosos buscaban entre las ruinas halladas en el Medio Oriente, desde tumbas y templos en Egipto hasta los registros históricos y ciudades bíblicas en Mesopotamia y Palestina. La Biblia se mostró como un libro acertado históricamente al comprobarse ciudades y naciones antiguas allí mencionadas. Escritos antiguos de otras naciones confirmaban las escrituras. Hasta entonces, aún la ciudad de Babilonia había sido una leyenda hasta que fueron redescubiertas sus ruinas. Pero Jerusalén había sido habitada desde la desaparición del arca. Muchas personas habían construido sus nuevos edificios encima de edificios antiguos y la vieja ciudad se convirtió en capas de historia, una sobre otra. En 1854, un misionero, James Barclay, estaba caminando cerca de los antiguos muros de Jerusalén cuando se tropezó con la entrada de una gran cueva bajo la ciudad antigua, llena de túneles y aperturas. Había estado cerrada por siglos y tenía la longitud de 5 cuadras en la ciudad. En 1867, el general Sir Charles Warren hizo la promesa de las mayores excavaciones en la ciudad antigua y de la montaña donde alguna vez estuvo el templo. Él descubrió túneles subterráneos. En 1873, Charles Clermont, un orientalista francés y arqueólogo, descubrió un querubín grabado sobre piedra dentro de la cueva. El querubín era usado comúnmente en tiempos antiguos para guardar la entrada de un pueblo o un lugar sagrado. Este querubín tenía características similares a lo que era popular en el tiempo de la desaparición del arca. En 1882, el general Gordon, un alto y respetado oficial, viajó al Medio Oriente y mientras miraba cerca de Jerusalén, él estaba convencido que el lugar tradicionalmente llamado Gólgota no podía estar en el lugar que se creía. La sección norte del monte del templo que fue cortada parecía encajar mucho mejor con la descripción bíblica y con el diseño de la antigua ciudad. Él comenzó excavaciones allí, pero tuvo que salir para ayudar en un conflicto en Sudán, donde murió no pudiendo terminar su trabajo.
Sin embargo, él tuvo el tiempo de escribir una carta a un amigo que contenía una declaración increíble. Algo había ocurrido que no podía explicar. El monte hacia el norte, el cual Gordon había identificado como el monte de la calavera, era también la ubicación de la cueva de Jeremías, donde él escribió el libro de Lamentaciones, el mismo libro donde Jeremías había mencionado el trono de Dios permanece. Gordon dijo, el arca del pacto está allí. Él también mencionó que otros muebles del templo podrían ser hallados allí, una declaración bastante extraña, ya que él nunca llegó a terminar su excavación. Entonces, ¿cómo sabía esto? Bien, el lugar fue dejado encubierto y las cartas del general Gordon permanecieron guardadas en algún lugar seguro. Cerca de unos 100 años más tarde, un hombre llamado Ron Wyatt había comenzado a orar a Dios para que lo usara para mostrar al mundo que la Biblia es verdad. Ron ya había estado observando la historia del diluvio y había investigado las posibles ruinas del arca de Noé. También estaba estudiando el éxodo de Israel desde Egipto y una ubicación desde donde ellos pudieron haber cruzado el mar, hallando algunas ruedas antiguas de carros egipcios. Después de uno de los viajes de buceo, Ron Wyatt visitó Jerusalén en su viaje de regreso a casa. En Jerusalén, caminando a lo largo de un precipicio con un amigo, su mano alzada por sí sola apuntó a un lugar donde cenizas y basura se hallaban al frente del precipicio. Sin entender el por qué o cómo, él se escuchó a sí mismo decir, la cueva de Jeremías y el arca del pacto están aquí. Ron estaba confundido con lo que había ocurrido, ya que no había tenido una experiencia como esta antes. Ni siquiera había pensado en buscar esto. Pensativo, se fue a casa tratando de estudiar y hallar si era una posibilidad que el arca se encontrara allí. Él estudió el sitiado de Babilonia en el momento cuando se había visto por última vez el arca. Trató de ver cuándo había podido ser removida y también las limitaciones de tanto tiempo como el lugar para esconderla. Estudió la posibilidad de que el arca pudiera haber estado escondida debajo, en algún lugar del sistema de túneles. Ron comenzó a excavar con sus dos hijos en el lugar donde su mano había apuntado. Sin embargo, pronto descubrieron que una gran roca montañosa dificultaba la excavación hacia abajo. Esta vez ellos comenzaron a cavar unos pocos metros hacia la derecha. A medida que comenzaron a excavar, él halló rápidamente 3 nichos del lado del precipicio. Ron pensó que quizás estos podían ser nichos que albergaban símbolos del periodo romano. Después de todo, Gólgota se hallaba más cerca de la vía principal y en el tiempo de Jesús podría haber sido el lugar donde Jesús fue crucificado. El bien conocido Quintiliano explica, en cualquier lugar donde crucificaban a los criminales, se escogían calles muy concurridas para que muchos vieran y así sean movidos al miedo, ya que todo castigo no es una venganza, sino un ejemplo. La ubicación de Gólgota, donde la iglesia bizantina fue construida, no se encontraba en la calle principal, pero este lugar sí lo estaba. Podrían haber sido usados estos nichos para colocar señales que revelaban a las personas los crímenes que los criminales habían cometido. Él comenzó a pensar que ese lado del monte podía haber sido el lugar donde las personas eran crucificadas. Ron continuó excavando hacia abajo, pero el piso era muy débil y por esta razón ellos fueron de vuelta al lugar original pensando que podían cavar alrededor de la otra roca. Esta vez ellos descubrieron que podían excavar entre el precipicio y la roca y que el precipicio casi formaba un techo a medida que excavaban hacia abajo. Mientras excavaban, él encontró rápidamente lo que parecía ser una soga, como si fuera tallada en el precipicio. Él comenzó a averiguar para qué se hubiera usado esa soga. 38 pies bajo el nivel del terreno se encontraba en lo que parecía ser una estructura como de una cisterna.
Era una estructura redonda, con escaleras hacia el fondo de la misma. Ron se preguntó si esta estructura pudo haber sido usada para guardar granos y si posteriormente fue usada como cisterna. Con un cincel abrió la superficie y encontró una gran cantidad de piezas de vasijas de barro entre la tierra, usada como relleno para formar la cisterna. Cuando Ron mostró estas piezas de vasijas a las autoridades en antigüedades, al examinarlas, ellos le informaron que algunas de estas eran del periodo Jebusita. Los especímenes más recientes eran aquellos del periodo romano. Él continuó a lo largo de la superficie del precipicio, bajo el lugar donde se hallaban los nichos. Por las piezas de barro y monedas que había encontrado, ellos entendieron que estaban sobre el nivel romano. Mientras cavaban, hallaron muchos huesos de dedos que confirmaban sus sospechas sobre este lugar, el cual pudo haber sido el lugar para ejecuciones adicionalmente a la crucifixión. El apedreamiento era también practicado durante la era romana judía. Fuera de la estructura como de cisterna que Ron descubrió, encontró otra estructura circular en el lado opuesto. Solamente la base de la estructura circular parecía estar intacta. Mientras estudiaba la estructura, él se topó con una sección bien preservada, con un muro y una piedra que sobresalía horizontalmente sobre la pared, en la superficie del precipicio. A pocos metros enfrente del mismo, Ron notó una roca cuadrada que no parecía como una roca moldeada de forma natural. Él la tomó cuidadosamente y encontró un agujero cuadrado en la base del terreno. ¿Podría haber sido este un agujero para una cruz? Mientras examinaba este agujero y limpiaba la tierra a su alrededor, él descubrió que había una gran quebradura que se extendía desde el orificio. Parecía que el agujero había sido hecho sobre la superficie, en la base de tierra del frente. A un nivel más bajo, él halló otros agujeros para cruces, pero él no podía sacar de su cabeza que aquel agujero en la plataforma, con la resquebradura que se extendía fuera de sí, pudo haber sido el agujero que sostuvo la cruz de Cristo. Recordaba en las escrituras que un terremoto había sacudido el monte cuando Cristo murió. Podía esta resquebradura apuntar el agujero que sostuvo la cruz. El agujero se extendía unas 23 pulgadas en el suelo firme, mientras que la hendidura parecía extenderse mucho más profundo. No es algo fuera de lugar pensar que se pudo tener conocimiento del lugar donde Cristo fue crucificado y que sabiendo que él tenía muchos seguidores que hubiesen querido convertir el lugar en un sitio memorable, se prefirió entonces mantenerlo en secreto. Gólgota, usado por las iglesias católicas y ortodoxas, fue construida por Constantino el Grande cerca del año 325 o 326, sobre las ruinas de un templo pagano antiguo. Esto ocurrió muchos años después que Cristo fue crucificado, pero estas ruinas que Ron descubrió eran romanas y podían ser de tiempos más cercanos a la crucifixión. Después de años 70, muchos judíos salieron de Jerusalén y otros fueron asesinados, por lo que la ciudad fue reducida a un campo romano. Esto podría explicar que el lugar ya no era usado para crucifixiones. Ron encontró monedas en la estructura de fechas anteriores y hasta el año 135 después de Cristo, pero ninguna de las monedas eran de fechas posteriores. En el año 130 después de Cristo, los cristianos fueron favorecidos en lugar de los judíos, por lo que era más probable que esta estructura hubiese sido construida por cristianos en este tiempo o aún antes. Esto significa que este era el primer lugar que fue reconocido como Gólgota, el Gólgota de la iglesia bizantina, que fue construido cerca de 200 años después. Fue construido cuando el conocimiento sobre estos lugares se había de alguna forma perdido. Mientras más nos acercamos al tiempo de la crucifixión, mayor es la probabilidad que ellos supiesen los detalles de lo que había ocurrido. El hecho que las monedas halladas por Ron en el edificio antiguo pertenecían al año 135 después de Cristo indica que quien hubiese construido y usado esta estructura antigua aparentemente la abandonó y con el tiempo dejó la religión. El hecho que las fundaciones estaban aún intactas podía indicar que no sufrió destrucción por manos de invasores
Eventualmente, con el tiempo, la estructura fue cubierta con tierra y residuos. En cualquier caso, la evidencia mostraba que la estructura pudo haber sido construida mucho antes que la iglesia del Santo Sepulcro. Ron y sus dos hijos trabajaron por un periodo de casi 2 años. Ellos continuaron buscando en el nivel romano alguna cueva o entrada al túnel, pero sin suerte. Ron tuvo la impresión de hacer una hendidura en el mundo del precipicio. Ellos oraron y continuaron sintiendo la misma impresión. Utilizaron martillos y cinceles y después de un corto tiempo, un espacio abierto detrás. Agrandaron el agujero para que así pudiesen entrar a través de la cueva. Dentro pudieron ver que tenía unas dimensiones de 15 pies de altura y de ancho. Al principio, Ron se sintió sumamente emocionado cuando descubrieron la cueva, pensando que el arca podía estar dentro de ella, pero la cueva estaba vacía y de allí se abría un
simplemente impresionante. Ustedes pudieron ver a partir de cuándo fue este descubrimiento. ¿Cuántos sabían que la arca del pacto está en medio del cerro del Gólgota? Levanten su mano los que sabían. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Porque el diablo está metido en esto. Esto se descubrió en el año 1981. ¿Se acuerdan qué dijeron? 1981, 82. ¿Cuántos años tiene? 42 años. Y a la fecha, al día de hoy, el pueblo está ignorante en todo esto. Ahora nosotros todo esto lo creemos por fe. Todo esto lo creemos por fe, pero esto por alguna razón Dios quiere revelarlo, por alguna razón Dios lo está descubriendo y nosotros tenemos que ser portadores de la verdad. Ahora, yo no quiero adelantarles nada. Yo les dije que iba en dos partes la revelación, que hoy empezaba la primera mitad y terminamos el día domingo. Entonces yo les invito a que puedan venir y que con todo este conocimiento que ustedes tienen puedan hacer un criterio de lo que vamos a ver el domingo. Amén. Vamos a despedirnos, vamos a inclinar nuestros rostros. Puedes ponerte sobre tus pies y reflexiona un poquito acerca de lo que tú miraste ahí, de lo que viste ahí. Y hoy estamos festejando, aunque precisamente no es la fecha de nacimiento de Jesús, pero se festeja y es válido festejar a Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a poner ahí una melodía que se llama Enciende una luz de Marcos Witt y vamos a despedirnos en oración, en agradecimiento. Yo te espero aquí el día domingo a partir de las 11. Gracias, Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Gracias, Señor. Dice tu palabra: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias. Somos un puñado de gente. Somos un puñado de gente, Señor, en este lugar. Infinitas gracias. Porque esa luz está en nuestro corazón, Padre. Porque esa luz está en nuestro corazón, Señor, en nuestra vida. En sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar,
no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús encienden una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Jesucristo dijo: por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Gracias Jesús, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, gracias. Llévanos con bien, Padre, guarda la vida de cada persona que ha llegado hasta este lugar, Señor. Tú pesas los corazones, tú miras las intenciones. Aquí estamos, Señor, con un corazón sediento, Padre, con un corazón con ánimo de cambiar, con
reconoce tu salvación, esa salvación eterna. Por eso estamos aquí, no pedimos nada, solo damos gracias, Señor. Gracias por todo eso que se vivió, Padre, hace más de 2000 años, por todo ese acontecimiento que va a trascender por toda la eternidad y que tuvo un lugar, Señor, en esta tierra y que lleva un lugar en cada corazón de nosotros los que creemos. Te ponemos, Señor, te ponemos todo nuestro agradecimiento en este altar y que pueda subir, Señor, nuestra unanimidad, nuestro gozo, nuestro sentir, Padre, de agradecimiento por lo que tú lograste, Señor, desde que naciste hasta que moriste, Padre, todos tus 33 años, tu trayectoria aquí en la tierra, Señor, que nos ha dejado un legado eterno, un legado, Señor, en la eternidad, Señor, empezando por la vida de cada uno de nosotros, Padre. Toma, Señor, toma adoración, toma exaltación, toma todo nuestro reconocimiento, toma, Señor, todo nuestro corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el que es y que está por sobre todas las cosas, que está por sobre todos los nombres y que está coronado a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús,